Hola, buenas noches. Esto es A Dos Voces. Ahí está Edgardo. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien. Bien, una semana cargadita. Vos sabés que ya no sabés de qué empezamos, con qué tenemos que empezar a hablar, ¿no? Si del tema de los números que son tremendos, del coronavirus, de la situación económica, cuyos números también son tremendos. O la inseguridad. O la inseguridad, que los números son tremendos. Bueno, vamos a hablar de los tres temas. Tenemos invitados importantes. Vamos a hablar con varios médicos, infectólogos, qué es lo que está pasando, por qué llegamos a esta situación. Vamos a hablar de la situación política, la situación económica. Vamos a hablar, está el ministro de Transporte. Sí. Mañana comienzan los vuelos. Y digo, ¿comienzan los vuelos? ¿Comienzan? Sí, y el otro tema, hay muchísimos argentinos que están interesados en trasladarse, ¿no? Con los micros de larga distancia. Pero los gobernadores te dejarán llegar. Sí, hace creo que un mes atrás dijimos que había un informe del gobierno, contagio de este nivel permanente, decía. Era muy top y lo comentamos. Y creo que, claro, uno lo dijimos con cierta cautela, pero evidentemente los casos no paran. Ahora, hoy es un dato récord, en un ratito vamos a hablar, pero obviamente hay mucho, está todo concentrado también en la situación política y en la situación económica que se manifiesta en el dólar, ¿no? Sí, Marcelo, yo digo, en otra época, sin la pandemia y todo eso, sería todo un escándalo lo que está pasando ahora con el dólar. Lo que pasa es un escándalo, digo. Es un escándalo, ¿no? Lo que pasa, digamos, acá, se han tomado medidas, el dólar volvió a subir ayer, volvió a subir hoy el blue, pero lo más importante es el dólar del mercado mayorista, financiero. Evidentemente, las medidas son quizás en el camino correcto, pero como grajeas, ¿viste? Como un geniol, una aspirina, cuando acá necesitamos terapia de avanzada. Pero ¿no? ¿cuál es el problema? Porque todos los días sigue escalando, está bien, es marginal, es el blue, todo lo que quieras. A ver, yo te diría, Edgardo, primer problema, el punto central es que no hay reservas en el Banco Central. Sí. Las reservas son ínfimas en el Banco Central de la República Argentina. Y esto es, viste, como la naranja o la manzana, cuando vos vas al supermercado y no hay, el precio sube. Sí. Acá no hay dólar en el Banco Central, el precio sube. Este es el punto central. Pero también hay una cuestión política, ¿no? Que no se sabe muy bien el gobierno para dónde va a ir. No hay plan. Hoy manda Guzmán. Hoy manda Guzmán, sí. Esto por lo menos es un paso. Alberto Fernández había cometido el mismo error que Mauricio Macri. Sí. Compartimientos estancos, varias personas decidiendo. Y cuando hay crisis, muchachos, cuanto más concentración de decisión y que maneje todo el andamiaje, mejor. Bueno, ahora esto lo corrigió Alberto Fernández hace 15 días en una reunión en Olivos con el Gabinete Económico Social. Dijo, la última palabra la tiene Martín Guzmán. Martín Guzmán coordina la política monetaria y cambiaria. Pero hay algún, yo no sé llamarlo un problema de confianza, pero evidentemente porque vos tomás las medidas y no dan resultado. Y sí, a ver, muchos dicen, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se arregla esto? Bueno, yo no sé cómo se arregla esto. Yo sí sé que cuando situaciones parecidas en el pasado se arreglaron con una reestructuración de cargos, con un plan, con un ajuste cambiario. El gobierno ha dicho no va a devaluar, de hecho todas las medidas que toma son para no devaluar. O sea que hay que tomarlo en serio, porque viste que nosotros con la experiencia que tenemos por todos los gobiernos que hemos visto, te dicen no voy a devaluar y terminan devaluando. Claro, el gobierno tiene este propósito, las medidas que tomó el Supercepo, estén acertadas o no, van para no devaluar. La baja de las retenciones es para no devaluar. Las medidas tomadas anteayer por Martín Guzmán es para no evaluar. El problema es que si estas medidas no dan resultado o no tienen credibilidad, como vos decís, y no reconstruyen las reservas, bueno, hay un periodo abierto, ¿no? Porque además, Marcelo, muchas empresas pusieron el pie en el freno. Dicen, un momentito, en vez de seguir adelante con nuestros planes, vamos a ver qué es lo que pasa en este país. Sí, bueno, sí, porque, digamos, además hubo una caída de la demanda enorme por la pandemia. Ha caído el salario, ojo, veníamos de 4 años malos de Cristina, 4 años peores de Macri, un gobierno que no había enderezado la situación los primeros meses y encima la pandemia, ¿no? Ese es el marco donde mucha gente espera definiciones de Alberto Fernández con respecto
quizás a una reestructuración de gabinete o algún tipo de estas cosas, ¿no? Yo te digo una cosa, no tengo claro si pueden servir o no, pero en este país cuando empiezan los cambios en el gabinete, en general la historia ha demostrado que muchos no sirven porque te vas comiendo ministros. Sí, no digo que vaya a pasar, digo que como el sector privado está esperando que ocurra algo de eso, que Alberto Fernández tome algunas decisiones como para... ¿Te acordás que a mí me gusta, y para no ideologizarlo, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Macri también no quería cambiar, y terminó devaluando, terminó cambiando. Esperemos que no, porque devaluar es obvio que esto genera más pobreza, más inflación y más pobreza, ¿no? Sí. Ya de por sí los números de inflación, pero está bien, estamos en medio de la pandemia y todo, pero preocupa. Mirá, 2,8, pero el dato es que los alimentos y la canasta de los pobres aumentó 3,8. O sea, bastante más, ¿no? Ahí está Hernán Lombardi, está Gustavo López, vamos a hablar con ellos también. Está el ministro Meoni. Que tenemos muchas preguntas, como decíamos al comienzo, para hacerle sobre el tema del transporte en la Argentina. Vamos a hablar con Negri. Hay una nota que escribió él, Argentina en el top 10, pero nada para festejar. Así que vamos a hablar con... Y ahí tenemos infectólogos y especialistas, ¿no? Claro. Para hablar un poco de lo que está ocurriendo con la pandemia, con los contagios y con las muertes. Claro, digamos, resultó esto lo que la vez pasada planteamos, lo que tiene que ver con la estrategia para combatir la pandemia. ¿Fue efectiva o es efectiva o no? Porque estos números son horribles. Y con el temor, Marcelo, que bueno, entramos en una etapa de apertura que ya es imposible ir para atrás, si esto no va a generar un recrudecimiento de los casos. Claro. Por lo que se está viendo de gente que en realidad no está respetando los protocolos. Vamos a estar con Eduardo López, bueno, muy conocido, trabajó con el equipo asesor del presidente de la Nación, con Gonzalo Camargo también, y está el doctor Carlos Di Pietrantonio, bien, ahí está. Y bueno, vamos a ver los datos, precisamente porque hoy récord de récord, nuevamente de contagio, ¿no? Van pasando los días y yo siempre digo, no nos acostumbremos a esto porque estamos constantemente superando los... Mira, acá está, Marcelo, lo que vos decías. 18.326 casos, este es el tope máximo de contagios en un día, de que pensó la pandemia el 1 de marzo, fue el primer caso en adelante. Y del miércoles pasado a este superamos el 1.000.000 de casos en la Argentina, ¿no? Efectivamente, sí. Y a ver, 423 muertos en el día de hoy y el número de muertos ya llega a 27.500. Yo en estos insisto, en que no nos acostumbremos a medirlo por número, por porcentaje, porque es tremendo. Yo como futbolero siempre puse un caso. Hace 2 miércoles atrás decíamos, imaginemos el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, los que son futboleros, lleno de gente, colmado, esa es la cantidad de muertos que hay en la Argentina. 2 semanas después ya tenemos que buscar un estadio de 27.500 personas, que es el de Unión de Santa Fe. Ese estadio lleno de gente son los muertos que tenemos en la Argentina. Así es, en un ratito, bueno, vamos a hablar con Omega. ¿La estrategia sirvió? O sea, porque hay un dato positivo, digamos, dentro de esto, que es que las camas de terapia intensiva están bajo control, por lo menos en muchos lugares. Hay varias provincias que ahora no, que están complicadas. Este es el costo que tuvimos para este costo de esta cantidad de contagiados para tener eso más o menos manejado. Bueno, lo vamos a hablar con los especialistas. Hoy en Entre Ríos hubo una marcha. Exactamente, porque ocuparon terrenos de la familia Echeverre. Recordemos, Echeverre es el ex titular de la Sociedad Rural y además su padre fue dueño de un diario en Paraná y ministro de Macri. Claro, y hoy hubo vecinos, chacareros, estancieros de la zona contra la posibilidad de que se instale Grabois. Exactamente, con un ingrediente especial que es un conflicto familiar que tienen los Echeverre, como lo tienen los Mitre o como tiene Macri. Efectivamente, estamos con Echeverre. Echeverre, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, ahí lo vemos rodeado de chacareros, le han dicho no a Grabois, esa era un poco la consigna de hoy. ¿Esto usted lo asocia a otras ocupaciones o esto es fruto del conflicto familiar? No, esto es la misma consigna que hay a lo largo y a lo ancho del país. Esto no tiene nada que ver con un apellido determinado o con una determinada propiedad, sino con una vocación de todos los productores de la Argentina de que se respete la propiedad privada,
Hoy los entrerrianos están diciendo, estamos diciendo, fuera Grabois de la provincia de Entre Ríos y también de cualquier otra propiedad que esté usurpando en la Argentina. Ahora, Echeverri, ¿por qué toman esas tierras? Porque acá es donde uno ve, por lo menos siguiendo desde Buenos Aires, la información donde se mezcla lo familiar, ¿no? Acá hay una cuestión, digamos que lo podremos definir así. Por un lado hay una sociedad anónima que tiene un título de propiedad, que tiene socios determinados, que figuran en el libro de accionistas, que está aprobada que esa propiedad a través de los registros figura en ese nombre. Y por otro lado hay un relato. Hay un relato que permanentemente se va modificando, se va adaptando a las diferentes circunstancias, pero llegada la hora de definir quién tiene que estar con posesión de ese campo, es el que tiene título de propiedad. No hay mucha más vuelta. Todo lo demás es simplemente una asociación ilícita que se propuso usurpar este campo con fines delictivos, ni más ni menos. Pero digamos, ¿eso es culpa del avance de Grabois? ¿Usted piensa que acá también, como usted fue ministro de Macri, presidente de la Sociedad Rural, hay alguna auspicio a este tipo de cosas por parte de gente del gobierno, de Frente de Todos? Puede ser que haya tenido que ver, sin ninguna duda, porque evidentemente buscarán más exposición, más resonancia, pero no quita la cantidad de delitos. Sí, no es un atenuante. Ahora, Echeverri, su hermana Dolores, bueno, ustedes tienen evidentemente un conflicto familiar. ¿Ella lo convocó a Grabois? Porque la historia o relato, como usted dice, es que ella le abrió las puertas, dice, bueno, la parte que me corresponde de este campo, ustedes pueden ocuparla y hacer un emprendimiento colectivo. En ese caso, para ponerlo bien sencillo, desde el año 2018 nuestra hermana no tiene ninguna participación accionaria con nosotros que éramos los socios. En aquel año se escindió su parte, se llegó a un acuerdo judicial cuando terminó la sucesión de mi padre y no hay ningún tipo de relación accionaria ni tiene participación en ninguna sociedad y mucho menos en la que está en el campo usurpando. Entonces, nada más, o sea, simplemente se juntaron con Grabois o Grabois le habrá pedido que le ayude o la circunstancia que sea para poder meterse en ese campo, que en definitiva no es ningún misterio. La puerta siempre está abierta, como todos los campos de la Argentina. Se metieron con 40 personas por la fuerza, violando las ventanas de uno de los costados de la casa para meterse en la casa principal. Y ahí están. ¿Y sabe lo más insólito? Recién estaba pensando, por ahí medio me distraje un poquito, pero mire dónde estamos. Qué raro que está el país que los dueños de un campo tengan que estar en la banquina dando explicaciones y los usurpadores están tranquilos disfrutando seguramente un vino o comiendo un asado acá adentro. Es la Argentina al revés. Por eso hoy 600, 800 productores de toda la provincia y de Santa Fe y de Buenos Aires vinieron acá. Porque no quieren que esto se naturalice. Esto no es natural, que un dueño tenga que estar dando explicaciones durante 6, 7 días para probar que lo suyo es suyo. Tiene que valer la propiedad privada en la Argentina. Se tienen que respetar las escrituras públicas y no puede naturalizarse ni dilatarse una usurpación. Una usurpación es una violación, Marcelo. En este momento hay gente con los efectos personales de mi madre, durmiendo en la cama de mi madre, en mi cama, usando mi baño, revisando mis cajones. Eso es lo que nadie de lo que está acá quiere que le suceda. Porque dicen, aprovechando la pregunta suya de la exposición, si ustedes que tuvieron exposición, si ustedes que por ahí llaman a algún medio y por lo menos lo reconocen, llegan a perder esta pulseada, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a los miles de productores que tienen el campo apartado? Que le pueden mandar un colectivo con gente, no la sacan más. Esa es la desesperación, eso es lo que queremos revertir. Queremos volver a la naturalidad
de que el dueño sea respetado como dueño y la propiedad privada sea respetada como propiedad privada, y que si alguien comete el delito de privar al dueño de la posesión o del uso de ese bien, rápidamente la justicia lo saque, porque es un desgaste que no se lo deseo a nadie. Día tras día, ¿qué estarán haciendo dentro de la casa? ¿Qué estarán tocando? ¿Cómo estarán los animales? ¿Cómo estarán los sembrados? Se atrasa el tiempo de siembra. Todo ese daño. ¿Y quiénes dan explicaciones? Nosotros. La justicia reconoce lo que usted nos está contando a nosotros, que todo eso forma parte de una sociedad anónima y que los terrenos donde están instalados no le corresponden a su hermana. Bueno, presentamos título de propiedad, inscripción en el registro de la propiedad del Departamento de La Paz, constitución de la sociedad, suficiente prueba. O sea, en esa sociedad, de los que están adentro, no hay ningún accionista. Echeverría, usted, esto que le está pasando a usted ahí en Entre Ríos, ¿lo asemeja a lo que pasó en el sur, la ocupación de Mapuche o pseudo Mapuche, lo que pasa en Guernica, o son cosas diferentes? Para mí es lo mismo, porque en definitiva el delito es el mismo, la acción es la misma. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando Grabois anunció esto durante la campaña? Que después varios de los otros candidatos dijeron, no pertenece a nuestro espacio. Dijeron como que no, como que divagaba por cuenta propia. Sí. Bueno, lo está cumpliendo. Está lo mismo porque en definitiva, ¿cuál es el objetivo? Quedarse con la tierra del otro. ¿Cuál es el condimento? Bueno, en el sur había un relato, el relato mapuche. Ese es el relato que calza allá. El relato de acá, bueno, una supuesta cosa familiar que no es así. Bueno, en Jujuy hay otro relato, en Olavarría otro, en Junín otro, pero el fin es el mismo. Por eso estamos convocados acá. Por eso vinimos a decir, señores, acá no, en la provincia de Entre Ríos no. Teniendo en cuenta que usted es una figura pública, ¿se sentó a hablar de esto cara a cara con el gobernador en Entre Ríos? Sí, no sé si nos escuchó, le preguntaba si pudo hablar esto personalmente o por teléfono con el gobernador. Sí, por supuesto, en el primer día. Sí, lo llamé por teléfono, claro. ¿Y qué le dice? Me dijo que no iba a permitir que esto pasara en la provincia de Entre Ríos. Lamentablemente está pasando, ¿no? Claro. ¿Usted considera que tienen cobertura política para continuar ahí instalados? No lo podría afirmar, pero no veo que lo estén repudiando. No veo que se esté repudiando de una manera categórica. Ya pasaron 6 días, salvo algún caso por ahí, pero nadie repudió, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, la toma de tierras. El que calla otorga. Entonces quiere decir que el gobierno provincial de Entre Ríos y el gobierno nacional están cómodos con la toma de tierras, aunque algunos también suponen que incluso puede estar auspiciados por esto. ¿Usted piensa que está en juego la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada? Sin ninguna duda, no lo pienso, es una prueba. Marcelo, es desesperante, póngase en el lugar de la gente que le toman algo, una casa, un terreno, en este caso una casa de campo. Que haya gente y que uno sienta la impotencia de que no lo sacan, Repito, me apuntan de acá atrás, los dueños en la calle, los usurpadores con todos los derechos y que, ojo, que no se vayan a traumar, que no vayan a tener una mala experiencia, que no vayan, porque si hay un policía cerca, es muy traumático para el usurpador ver un policía cerca. Los policías están acá, muy buena gente, todos a mí, buena gente, buenos amigos, es gente con la cual charlamos, buenos profesionales, pero allá no hay nadie. O sea, los 100 y pico de personas que hay ahora adentro de la casa, no hay ningún policía cerca porque pidieron que no los hubiera. Ahora, entonces, la última palabra ahora la tiene la justicia, es la que va a determinar si se tienen que retirar o no. La última palabra la tiene la justicia y yo quiero valorar
la vocación cívica y republicana de los 600, 800 productores que estuvieron hoy a milímetros del límite del campo y que en todo momento dijeron, vinimos acá, pero vamos a respetar la ley, vamos a respetar la Constitución Nacional y vamos a esperar a que el juez determine el lanzamiento de los usurpadores, que desocupe ese bien lo antes posible. Eso creo que es un ejemplo de civilidad, es un ejemplo de cómo, cumpliendo la ley, vamos a progresar. Hoy está en juego de que si vamos a ser un país donde se progrese, donde se pueda tener un futuro, o si vamos a la barbarie directamente. Echeverre, gracias. Gracias, vamos a seguir ahí con la cobertura. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí estamos, bueno. Bueno, uno de los temas que teníamos esta noche, ¿no? Aquí en A Dos Voces, un día cargado de información. Sí, le quería preguntar a Lombardi, ¿cómo lo ve esto? Lo veo como muy grave. Efectivamente hay una convergencia entre lo que sucede en la Patagonia, lo que sucede en Entre Ríos, lo que sucede en Guernica. Yo creo que hay que reflexionar rápidamente, porque usted sabe, Marcelo, usted sabe de economía. Sin confianza no va a funcionar nada. Y todas estas cosas erosionan la confianza, más a veces que es otra medida del gobierno. Porque si usted no tiene asegurado el derecho de propiedad a futuro, no va a funcionar nada. Y está acosado por todos lados, por lo menos con la mirada tibia del mismo gobierno. Algunas cosas con la mirada activa. Lo que hace la ministra de Seguridad en la Patagonia, la ministra Frederick, es una vergüenza. Se pone del lado, obviamente, de nuevo de los usurpadores. Es una vergüenza. Pero no va a funcionar. Es un modelo de valores en el cual en la Argentina nunca funcionó. Y otra cosa que lo quiero decir hoy que me preocupa muchísimo. Sí. En toda la tensión que está viviendo la Argentina, yo en este mismo programa le hemos recomendado al presidente desarme los focos de tensión y abóquese a los problemas reales. Vos te das cuenta que en cualquiera de estas situaciones, sea Entre Ríos, sea la Patagonia, sea Guernica, un día, acá había una enorme responsabilidad de los productores, pero en esa tensión que se vive, un día vamos a tener un episodio trágico. No sé, ¿cómo jugamos tan al límite? El presidente puede hacer cosas para desarmar esto y lo debe hacer. Gustavo López, ¿usted cómo lo ve? ¿Estamos tan al límite como dice? No, a ver, son tres hechos inconexos, son tres hechos aislados. Este es un tema netamente judicial. Digo, hay un conflicto intrafamiliar. La hermana hizo declaraciones públicas diciendo le di mi parte del campo a una organización. Hace 6 días que están adentro, el juez tiene que resolver quién tiene razón y si no tienen razón los tiene que desalojar. Digo, no tiene nada que ver el gobierno, es un problema, vuelvo a repetir, intrafamiliar y, digamos, el gobierno ya tiene dicho que no avala ninguna usurpación. Ahora, una vez producido un hecho que puede ser delictivo, porque hay que ver quién tiene la razón, un hecho que puede ser delictivo, interviene la justicia, no puede intervenir el Poder Ejecutivo Nacional en un campo, en una provincia donde no solo no tiene jurisdicción, sino que además hay un juez que tiene que intervenir. Ahora, reclamémosle a la justicia que resuelva las cosas en 5 minutos, no que se tome todo el tiempo necesario, no se necesita más que verificar los papeles. Y vuelvo a repetir, nadie está alentando ninguna política, son 3 hechos que tienen causas absolutamente diferentes. La de Guernica, que responde a otra cosa, que responde a la pobreza. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo, ese no es el método, hay que buscarle una solución. Digamos, nadie está avalando absolutamente nada. Ahora, de la manera en que lo presenta Echeverre, la verdad que lo quiere presentar como un plan siniestro donde todo el mundo quiere ir a ocupar campos. No, nadie quiere ocupar nada. El presidente de la Nación heredó un país hecho pelota. Digo, con una deuda externa impagable, con el hambre golpeando en la puerta de la casa de la gente y tenía que ponerlo en marcha. Y a eso se le suma la pandemia. Tuvimos una exitosísima renegociación de la deuda externa, exitosísima. Que nos falta una de 3, porque el de los acreedores privados fue exitosísima. Se sacó la tarjeta contra el hambre. La desocupación había aumentado. Digo, el 10 de diciembre del 2019 el país estaba en una crisis profunda. A eso le sumamos la pandemia, que va a provocar una caída de 10 puntos del PBI. El presidente está gobernando. Ocurre este hecho. La justicia lo tiene que resolver en el menor tiempo posible. Claro. A ver, está escuchando Echeverre. Echeverre está escuchando, ¿no? El debate estamos haciendo acá en A Dos Voces. Precisamente tenemos varios temas para hablar, pero bueno, ya queríamos cómo
Bueno, acá López dice, no es un plan siniestro como usted plantea. Sí, no, para mí sí es un plan. Están cumpliendo la promesa de campaña de Juan Grabois cuando dijo, no solamente en la campaña que iba a tomar los campos de los productores, sino que lo acaba de decir hace 2 o 3 días. Salió, si no recuerdo mal, en un artículo de Clarín. Dijo que iba a haber 5, 10 o 20 Guernicas más. Bueno, ¿de qué se trata eso? Eso más claro, imposible, ¿no? Ahora, Echeverri, acá lo que hizo ruido fueron las declaraciones de su hermana diciendo, yo les doy estas tierras para que las ocupen. Nadie puede dar lo que no le pertenece. Nadie puede vender lo que no le pertenece. Nadie puede donar lo que no le pertenece. Por ahí vamos a tener que llegar a la conclusión que mi hermana también lo engañó a Grabois. O sea, le quiso dar algo que no era de ella. Bueno, Echeverri, continuamos con el tema. Le agradecemos la participación en A Dos Voces. Obviamente tenemos... Está Lombardi, quería responder, ¿no? ¿Me parece? Sí, no, me parece que hay que poner simplemente mirar imágenes, ¿viste? El dato. Miramos esto, es alarmante. El otro día la gobernadora de la provincia de Río Negro fue apedreada por los mapuches. Yo digo, ¿alguna conexión? Y la ministra se queja, la gobernadora de la provincia de Río Negro se queja de la acción de la ministra de Seguridad y sobre todo de la acción del INAI, que es un organismo del Estado, el Instituto Nacional, que tendría que trabajar con las poblaciones originarias, tendría que reglamentar una ley y en vez de eso permanentemente les da. Y está totalmente probado, lo denuncia la gobernadora de Río Negro, lo dice todo el mundo, los vecinos de la zona, le da víveres, le da recursos a los usurpadores. Por lo tanto es un plan, pero hay que salir. Yo lo que coincido con López es que si al presidente no le gusta, que salga rápido de esto y que mande señales claras. Si no se mandan señales claras, la situación va a ser más peligrosa todavía. El presidente manda señales muy claras. Ahora, nosotros vivimos en un sistema democrático donde hay división de poderes. Digo, yo repudio lo que hicieron los mapuches agrediendo a la gobernadora. ¿Cómo no lo vamos a repudiar? Si es la persona que eligió el pueblo para gobernar la provincia. La verdad que nadie salió a respaldarla, así, a censurar lo que había pasado, ¿no? Pero bueno, a ver, pero claro que sí. Digo, la propia gobernadora... yo no seguí el caso atentamente. La propia gobernadora incluso hasta minimizó el hecho. Digo, a mí me parece, vuelvo a repetir, digo, son 3 hechos que se dan de manera inconexa por distintos motivos en 3 lugares alejados miles de kilómetros uno de cada uno. No hay plan, entonces, usted dice no es un plan siniestro. Es un disparate. Gustavo, con todo respeto, un disparate. ¿Cómo? A ver, en la provincia de Buenos Aires, hay 2.000 usurpaciones pero en las provincias, este año. Pero este año, el año pasado, en el gobierno de Macri, esto es un problema. Este año hay 2.000 usurpaciones. A ver, en todo caso, es un problema de la pobreza y es un problema estructural que el gobierno tiene que resolver. ¿Sabe cómo se resuelve Guernica? Bueno, a lo mejor el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que sancionar vía la legislatura de la provincia una ley de expropiación, comprar, pagar y construir viviendas. Hay 2.000, Gustavo, hay 2.000 en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuánto había en el gobierno anterior y en el anterior y en el anterior? Digo, tenemos un problema estructural de vivienda que tenemos que solucionar. Digo, el presidente ya lo dijo, no avalamos ninguna toma de tierra, el gobernador lo dijo, no avalamos ninguna toma de tierra. Ahora, una vez que sucede, el Poder Judicial es el que tiene que intervenir. ¿Pero la oposición lo usa esto? ¿Es funcional la oposición? Obviamente que es funcional la oposición esto, es funcional la pandemia, es funcional todo lo que pueda llegar, la suba del dólar. Cualquier hecho es funcional. Hechos que pueden ser graves e importantes, hechos que pueden ser superfluos. Siempre hay un límite, digo, el juego de la política para mí tiene que tener un límite. Entonces, mientras el límite no sea salirse del sistema democrático, obviamente, digo, es parte del juego de la política. Ojalá pueda haber más política. El otro día un periodista me hace una nota y después me dice, ¿y usted a mí qué me preguntaría? Bueno, ¿cómo ve la Argentina? Y me dice, falta política. Y le digo, ¿sabe qué? Tiene razón, falta política, porque el amor-odio lo único que hace es profundizar la grieta. Ahora, el presidente se está ocupando de gobernar, digo, desde el primer día. Y se está ocupando de gobernar en un momento donde se desata una tormenta tremenda. Algunos países, que es la pandemia, algunos países del mundo los agarra adentro de la casa, guarnecido, igual le vuela a las ventanas, a nosotros nos agarró en la calle y en hojotas, porque así quedó el país el 10 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer? Digo, estamos peleándola para salir adelante. Sí, Hernán. Bueno, yo obviamente no coincido con la visión de López, me parece que se han agravado todas las variables, se agravaron todas las variables en
9 meses, hay que decirlo, son 7 meses ahora de cuarentena, porque la pandemia se enfrentó con la cuarentena y lo que nosotros decíamos, cuidemos la salud. Siempre todos queremos cuidar la salud en todas sus dimensiones. Cuidemos la economía, cuidemos las libertades y en los 3 lugares tenemos un fracaso espantoso. Pero déjame terminar, por favor. Yo dejo terminar. Tenemos un fracaso espantoso. En los temas de salud es espantoso, eso es espantoso. Y lo digo con un dolor enorme, pero cuando nos comparamos... No es espantoso, tenemos consecuencias trágicas que son cosas distintas. Por supuesto, pero hay que preguntarle a los epidemiólogos que dicen, se tomaron las medidas adecuadas, si no, se hubieran producido, sí. Pedro Carlos declaró ayer, antes de ayer, 200 veces. Dice que él no es responsable. Va a venir el doctor López, le vamos a preguntar. Si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron de entrada, hubieran muerto mucho más. Ahora, Gustavo, me parece que hay temas con los que no se puede jugar. Está bien. Digo, Brasil no tomó ninguna medida, tiene 150.000 muertos. Sí, Gustavo, estamos en una situación grave. España, Francia, Inglaterra, está todo desbocado. Nadie sabe cómo manejar esto. Bueno. Hice la promesa de tener una educación tremenda y no interrumpir, así que te pido lo mismo. Los números dicen que la estrategia fue fracasada. Estamos entre los 10 países con más contagios y entre los 15 con más muertos. Es terrible y además arrancamos dándole clase a todo el mundo. Pero se hace más terrible todavía cuando hicimos con la libertad es cualquier cosa. Fijémonos el caso de Formosa. Al presidente le encanta Formosa, dice que a Gildo hay que darle más tiempo. Yo cuando miro Formosa digo, esto es un horror. Es justamente la Argentina que no quiero. Las libertades, la gente no puede entrar. Un señor se murió nadando porque quería ver a su hija. Hicimos bolsa de libertades. La economía está crujiendo. Ustedes saben que el dólar es claramente el valor de los argentinos, muestra la confianza y tenemos una catástrofe ahí y la cuestión sanitaria no avanza. Nosotros debemos decir con toda serenidad al gobierno, está a tiempo de cambiar, está a tiempo, pero hay que cambiar rápido, porque las cosas se están complicando mucho, está a tiempo de cambiar. No sé si es cambiar de hombre, porque tiene que cambiar de políticas, tiene que cambiar de política por completo. La estrategia del miedo no funcionó más, hay que ir a otra estrategia. A mí me parece que la verdad que hacer politiquería con el tema de la salud pública en el medio de una pandemia, la verdad que, digo, no es de tu tradición histórica, y lo digo con sinceridad porque lo conozco hace 40 años y tengo un afecto personal. Ahora, estamos en el medio de una pandemia que el mundo no sabe cómo manejar y está, digamos, Europa, que nos lleva 4 meses en esta crisis, 2 veces ya nos lleva 4 meses, está con el mismo problema y con el mismo rebrote. Entonces, hacer este tipo de aseveraciones o calificaciones, no, la verdad que la pandemia es terrible, ha golpeado la economía, las medidas que tomó el gobierno sanitarias al principio permitieron que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires de 900 pasara a 2.000 camas de terapia y la ciudad aumentara a 500 camas de terapia más. Bueno, eso fue los primeros meses de prohibición absoluta. Ahora, Gustavo, habla de las libertades. Macron declaró el estado de sitio. Ahora volvemos. Un solo punto ahí. Ahí. Hemos el doble problema estratégico, que además tendríamos que haberlo cortado a los 45 días de la cuarentena y nos quedamos pegados. Y lo segundo es que agotamos la energía social, porque ahora si hubiera que volver atrás, y los países de Europa por supuesto que vuelven atrás, se agotó la energía social porque agotamos la energía de todo el mundo. Yo me anticipo a decir que si tuvieras que volver atrás con algunas medidas restrictivas, ya no es posible porque lo agotaste, porque y los resultados son muy malos. Con esta mesa porque en el mundo piensan lo está en línea, ¿no? Mario Negri, el diputado, está el ministro de Transporte también y están los infectólogos, los especialistas. Pues Mario Negri escribió una nota diciendo somos top 10 pero no hay nada para festejar. Claro. Generó polémica. Vinculado un poco al tema económico y Negri, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Somos top 10 pero no podemos festejar, ¿por qué? No, lo que quise decir, buenas noches, ¿cómo les va? No solo dije que somos top 10 y que no hay que festejar para que no sobreactuemos, también dije los problemas estructurales que arrastramos y cómo se han profundizado y también qué es lo que tenemos que hacer para salir, salvo que elijamos el camino de pensar que el populismo con plata es posible cuando ésta no existe. Y en ese sentido, no lo digo peyorativamente, la cuarentena sirvió para que 100.000 personas no se amontonaran en una cama el mismo día, es cierto, pero después la cuarentena se convirtió casi en un programa de gobierno. Y lo cierto
es que aquellas palabras mágicas del presidente cuando dijo no importa que se caiga la economía, con tal que no se muera nadie, obviamente que nadie podía decir otra cosa, iba a parecer como un asesino. Lo que has demostrado, que en el top 10 somos la cuarentena más larga del mundo y la economía también mata. Y también hemos pasado la barrera del 1.000.000, es un dato objetivo. Se acabaron las filminas de los viernes. No fue la oposición la que quería compararse con los países. También somos top 10 en la cantidad de muertos por día de acuerdo al 1.000.000 de habitantes. Y lamentablemente, si las cifras siguen dándose como se dan, vamos a llegar a 30.000 muertos que todos lamentamos. No se pueden contar como si fueran cajones de fruta. Ahora, pero también Negri, somos top 10 en la cantidad menor de testeos que se hizo en el mundo. Entonces, también podemos sumar a los problemas estructurales este menosprecio por la situación económica en tanta cuarentena, que indica que vamos a caer, así como caen todas las economías del mundo, pero en menor dimensión, 12% del PBI, y tenemos 3.750.000 puestos de trabajo, según el INDEC perdido, sin contar el 50% de la informalidad y el 56% de pobreza de los jóvenes de menos de 14 años. Entonces digo, no tenemos para festejar, tenemos para trabajar si es que queremos reconstruir la Argentina. Ahora, pero permítanme Negri, decirles que nunca he visto, sí, lo escucho. no, digo, usted habrá escuchado también al gobierno, al oficialismo decir que la pandemia complicó muchísimo al país, pero que ellos recibieron un desastre del gobierno de Macri. Sí, mire, yo no creo que haya sido un desastre, pero terminamos no como hubiéramos querido en ese gobierno, está claro. Como ellos no llegaron recién a la Argentina. En la medida que no se resuelva las responsabilidades de cada uno sobre el pasado y nos hagamos cargo, ellos siempre van a estar llegando. Pero 5 años antes, el gobierno de Cristina llegó boquiabierto, sin reservas, con dólar futuro y con 8% de déficit. Hoy estamos entre el 8 y el 10, por supuesto, sumado a la pandemia, el mismo que dejó en el 2015. Entonces yo no quiero hablar de eso, pero si quieren, podemos hablar. Lo que sí quiero decir es que nunca hemos tenido tantas incertidumbres juntas. Ustedes han visto recién el retorno de la incertidumbre sobre la propiedad privada. No es un problema familiar el de Entre Ríos, no es el de Río Negro. La gobernadora ha hecho responsable político a la titular del INADI diciendo que lo llevaba en autos oficiales a los que tomaban la propiedad privada. Lo que está pasando esta noche en Las Grutas, lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, la toma en municipios del interior de Buenos Aires. También la incertidumbre institucional, porque en el medio de esta crisis y de tanto padecimiento y de la incertidumbre sanitaria tenemos odio para ustedes, que es una amenaza a la libertad de expresión. Tenemos la renuncia a todas las querellas, a las querellas de la Oficina Anticorrupción. Ahora de eso queríamos hablar, Negri. Espérenos un minuto. Está el ministro del Transporte, Meoni, estamos con infectólogos muy calificados. Vamos a hablar si esto es o en qué estado está. Si esto era previsible, si fracasó la estrategia, si no, era un costado que podía pasar. Meoni, bueno, a ver, ahora vamos a hablar, pues mañana vuelven los vuelos, pero antes queríamos preguntarle de lo que se ha hablado acá. ¿Van contra la propiedad privada? ¿Son un fracaso? No, usted es alguien del interior del país que conoce esta problemática. Por eso, y además conozco a muchas de las personas que han hablado, los conozco a casi todos, ¿no? Como a Gustavo, y comparto naturalmente con Gustavo buena parte del diagnóstico. Entiendo que hay una... En primer lugar, la verdad que me preocupa mucho que dirigentes de la oposición pongan en situación más trágica aún y de tensión a la sociedad que está viviendo un momento de tragedia en ámbito mundial. Digamos, la pandemia nos ha golpeado de una manera terrible, vivimos una situación efectivamente crítica todos los argentinos, por la pandemia en primer lugar, claramente en este momento, y la dirigencia además, en lugar de tratar de resolver, llevar experiencia, la verdad que lo único que llevan es odio, rencor, temores,
darnos cátedra de, desde arriba parece, de qué debe hacerse en cada lugar, cuando la verdad todos los argentinos sabemos que venimos de una situación sumamente crítica. Como bien decía Gustavo, en 4 años hubo 110.000 millones de dólares tomados de préstamos y fugados del país, que no tuvieron inversión. Yo le hablaba con Gustavo antes, pensar que si yo hoy contara con eso, solamente el 10% de eso podría tener la red ferroviaria nueva de cargas de la Argentina renovada integralmente y la de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires. Y se nos fueron. Y hoy nos encontramos hablando de estas situaciones muchas veces que se magnifican. Digo, yo lo conozco a Luis Echeverri, le tengo un enorme respeto personal, pero la verdad que también hay una situación allí familiar que él la lleva al ámbito político. Naturalmente que, al igual que Gustavo, soy terriblemente crítico de cualquier tipo de tomas y de usurpaciones, pero también soy absolutamente respetuoso. Es que esas tomas y esas usurpaciones debe ser la justicia quien debe determinar cuál es el paso a seguir. Digo, ¿cuál es el camino que pretenden? ¿Que entre la policía de prepo y saque a los tiros o a los palazos a quien se metió en un lugar privado? Me parece que no, para eso está la justicia y debe actuar la justicia de cada una de las jurisdicciones. Ahora tendría que acelerar un poco más la justicia, porque el miércoles pasado estuvo donde está López sentado el ministro Rossi, el ministro de Defensa, porque ellos tienen la ocupación de terrenos en Bariloche por parte terrenos del ejército. Y él lo que se quejaba también es de eso, porque digamos, el ejército quiso instalarse ahí y la justicia dijo, no, un momentito, tenemos que resolver esto, pero no se resuelve en ningún caso. No, por supuesto. Hay algunas resoluciones, yo la verdad que tengo que ser justo, nosotros tuvimos un caso de usurpación al ferrocarril Mitre que nos tuvo paralizado el ferrocarril 10 días aquí en Victoria. Y la verdad es que la jueza Arroyo Salgado en ese momento actuó, ordenó el desalojo, se desalojó y pudimos retomar el servicio. Hay de todo y la verdad que no podemos generalizar. A mí me parece lo que hacemos muy mal hoy en la Argentina es en generalizar absolutamente sobre todo, inclusive sobre la pandemia. Cuando hablamos de la pandemia hablamos como si Argentina fuera un caso único y la verdad es que hay 200 países en el mundo, 200 países con impacto absolutamente distinto, con culturas distintas, con situaciones de la pandemia que van y vienen de una manera absolutamente impensada. ¿Quién puede predecir? Yo le pediría a Hernán Lombardi que me puede decir si podía predecir qué iba a suceder con la pandemia hace 4 meses. Porque yo me reuní cada una de las semanas que hubo que hacer un DNU nuevo con el jefe de gobierno de la ciudad, con su jefe de gabinete, con el secretario de transporte de la ciudad. Y la verdad que hemos venido combinando y coincidiendo en las medidas que había que tomar. Entonces, pareciera que el jefe de gobierno de la ciudad parece de otro partido político. Que lo mismo que Morales o Suárez. Esto. Claramente hay un grupo, yo no quiero generalizar, lo que digo que hay un grupo indudablemente, porque yo reitero, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Corrientes, el jefe de gobierno de la ciudad, intendentes a lo largo y ancho de todo el país de Juntos por el Cambio han tomado medidas similares a las que nosotros pedimos y han acompañado y han llevado adelante. Y en algunos casos, usted dice, una cosa es el que tiene responsabilidad de ejecutiva por gobernar o por estar al frente de un municipio o de la ciudad de Buenos Aires y otra cosa es el que hace política. Claramente, y la verdad que son los hechos los que manifiestan eso, ¿no? Pero la verdad es que yo reitero, vuelvo a marcar, a mí me gustaría que efectivamente todos tuviéramos la templanza, que tuviéramos el grado de racionalidad que requiere este momento para salir adelante entre todos los argentinos. Me parece que algunos tratan de ponernos a los argentinos en general como que somos lo peor del mundo. Y la verdad es que hay toda una historia en la cual ha habido mucha gente que ha hecho muchas cosas mal durante mucho tiempo y creo que lo peor que podemos hacer en este momento es algunos que tratan de sacar ventaja de cualquier cosa. Las marchas empezaron en mayo cuando todavía no sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia y ya había marchas hablando de la República y de las restricciones que teníamos. Y la verdad que lo que hubo claramente fue una decisión del presidente, que creo que nadie puede estar en contra, en priorizar la salud, la vida, el trabajo, la economía, en ese orden. Y en ese orden es que venimos trabajando y tratando de resolverlo. Ahora le queremos preguntar de lo bueno de mañana, pero bueno, ya hizo, Hernán Lombardi hizo la marcha, uno de los que hizo. Primero, reivindico absolutamente que la gente use su libertad para salir a la calle y para expresarse distinto. No pueden pretender el monopolio de la verdad única. Y se lo dijimos siempre con todo respeto. Y estamos orgullosos que el jefe de gobierno se sentara con el presidente de la Nación, con todo respeto, en el marco de los DNUs que usted, ministro, decía. Ahora, yo también le digo, si no se puede poner ninguna diferencia, usted tiene un área, mañana vuelven los aviones. Yo le estaba mostrando Fly Radar, en todo el mundo hubo vuelos desde hace 4 meses. ¿Por qué la Argentina no puede volver antes? ¿Qué somos? ¿Por qué los micros no funcionan? Esa es su responsabilidad, ministro. La calidad en general de este gobierno, la gestión de las áreas, es mala. Y yo le digo con respeto, y le diría hasta con cierto afecto, pero está mal. ¿Para qué tardamos tanto? ¿Cuál fue el motivo por el cual no tenemos vuelos cuando en todo el mundo hay vuelos? En todo el mundo hay vuelos, en todo el mundo hay micros, en todo el mundo el transporte funcionó. ¿Por qué tardamos? Ahora las provincias
no van a los protocolos que usted le da en el servicio de micros. Hace 2 meses. No era que gobernamos todos juntos. ¿Cómo puede ser que no tengamos micros, ministro? ¿Se da cuenta que no hay un país que funcione así? Yo lo digo, pero lo digo, insisto. Usted me intenta poner un lugar destructivo, el cual no tenemos. Cooperativamente, rápidamente hay que salir de esta situación, porque si no, después la situación económica nos va a llegar a un nivel de crisis del cual no tenemos idea. Vamos a llegar contra una pared. Claramente. A ver, ministro. La situación económica, claramente, no estamos en una situación de crisis que efectivamente el 10 de diciembre era más o menos igual. Hernán, yo fui director del Banco Provincia los últimos 4 años antes de ser ministro, y la verdad es que la evolución de la economía en ese tiempo la seguí muy de cerca, digamos. Y cuando uno hoy habla de la devaluación, los problemas del dólar, pareciera que empezaron hace 3 meses con la pandemia. La verdad, digo, yo en el banco venimos viendo la situación de la gente de manera crítica de hace mucho tiempo, desde mediados del 2017 en adelante. La situación se fue poniendo crítica. Si no, llamemos y preguntémosles a todos los tomadores de crédito UBA, por ejemplo, que fueron tan promocionados y que después fue imposible, digo, que lo pudieran pagar, y por eso hay situaciones a veces de toma de tierra, porque la gente no tuvo soluciones de vivienda durante 4 años. Entonces la verdad que la situación de la economía es criticante. Y si no ha habido vuelos, en otros casos es porque muchos gobernadores no nos permitían que hubiera vuelos. Digo, llevábamos micros con repatriados y nos ponían obstrucción. Digo, yo tengo un enorme aprecio por los gobernadores de Juntos por el Cambio, porque con muchos he militado mucho tiempo, le tengo aprecio personal. No me gusta personalizar en las decisiones que tomó cada uno, porque la verdad que eso es querer sacar una ventaja que yo no busco hacer y no la voy a hacer. No es el camino en el que hago política. Nunca he hecho política de esa manera. Respeto a cada uno de los gobernadores y tampoco voy a sacarme las responsabilidades que tengo. Ahora, la verdad que cuando ustedes muestran Flyradar, también hay una situación que deberían por lo menos tener en cuenta, que es que estamos en el extremo sur del mundo y que por arriba de Argentina solamente pasan los aviones que van a Santiago de Chile. Después no pasa ningún otro avión. Si uno agarra Flyradar y lo ve arriba de Francia, por ejemplo, seguramente va a encontrar todos los aviones que van desde Estados Unidos a Italia, a Grecia, a Rusia. Hay una situación distinta. Cabotaje, por supuesto que hay eso, pero la verdad es que hay obviamente que las decisiones las tomamos siempre en materia sanitaria, respetando las posibilidades de que siempre se habló, y lo discutimos en cada una de las mesas, tiene que ver con la idea de que cuando la gente se moviliza de un lugar a otro, se traslada el virus. Y efectivamente así pasó, digamos, el virus se trasladó del interior hacia todo el país, del Cava hacia todo el país. Primero desde el exterior a la Argentina, de Argentina en Cava, área metropolitana, y se expandió hacia el resto del país. ¿Por qué? Porque la gente se mueve, se moviliza. Cuando Tierra del Fuego necesitaba repatriar a la gente que había quedado en las provincias e hizo vuelos sanitarios. Esos vuelos sanitarios llevaron contagios. Se levantó la población y pidió que no entre ningún fueguino más. Luego Aerolíneas volvió a reabrir vuelos sanitarios. Volvió a haber contagios. Otra vez los ciudadanos pidieron que no haya ningún otro vuelo. Entonces, lo que está planteando en Lombardi no sucede en la práctica, porque cuando la gente se enferma y ve que alguno se infecta y que el virus se propaga, pide a gritos que por favor no entre nadie. Entonces, esa es la realidad de nuestro país en un sistema federal. Gustavo, entonces, el gobierno nacional... Todo el mundo, ¿eh? No, pero yo estoy hablando de lo que sucede en la Argentina. Perdón, vos tenés que liderar casos concretos y bien concretos en un sistema federal, donde además lo primero que se quiere salvar es la vida de la gente. Meoni. Entonces, yo además le quiero contestar Ahora, sí. No, yo muy brevemente, porque la verdad digo, Hernán, indudablemente que trata de llevar esto al terreno del campo de partidario. La verdad que creo que tenemos que hablar de política, de políticas públicas. Y digo, yo puedo poner el ejemplo de mi ciudad, que es gobernado por un intendente Juntos por el Cambio. Yo soy de Junín. Y digo, lo primero que hizo el intendente de Junín es valló la ciudad, puso barreras en todos lados de tierra, montículos de todo tierra, y hubo un lugar de apertura solamente de la ciudad, digamos. Claramente la idea era que no se movilizara la gente. Es más, la primera víctima en Junín por el COVID no fue por COVID, sino fue una persona que se estrelló contra un montículo de tierra en una motocicleta. Lo mismo sucedió en Lincoln, y así podemos contar en muchas ciudades de la Argentina donde se hicieron barreras con toda la buena fe, porque realmente digo, creo que la verdad los intendentes cada uno han tratado a su manera de contener el virus y de mostrar la mejor cuidado de la salud para su población, y me parece que así es lo que hemos hecho todos los que tenemos responsabilidad de gobierno. Meoni, mañana, digamos, que comienzan los vuelos. Sí, comienzan los vuelos. Porque hay muchas provincias, digamos, hablando de esto, no quieren saber nada, ¿no? No, solamente hay una provincia que no se ha manifestado a favor de no recibir los vuelos, que es Formosa. Perdón, Formosa, así después tampoco quiere recibir los micros.
Tampoco, ¿no? Por supuesto. Es la única provincia que tiene una mirada restrictiva y lo respeto porque tiene una situación de la pandemia muy controlada y entonces es la forma que ellos consideran que pueden preservar la salud. El resto de las 23 provincias nos han enviado la aceptación de los vuelos, con cada uno con diferentes Pero mañana, protocolos. siguiendo lo de Marcelo, a ver, para tratar de hacerlo más claro, usted que tiene información, ¿mañana qué empiezan? Mañana hay 4 vuelos y a partir de mañana empiezan cabotaje. de cabotaje. Y a partir de mañana empieza a haber frecuencias. La semana que viene va a haber 56 frecuencias. La semana siguiente va a haber cerca de 90. La próxima 170. Y así vamos a llegar hacia fin de año con alrededor de 196 frecuencias semanales a cada una de las provincias. ¿Y qué pasa con los vuelos internacionales? Porque yo creía que este lunes iban a empezar, pero todavía no se publicó en el boletín oficial, ¿o sí? No, no se publicó, pero está lista la resolución para que se publique el retorno programa. La verdad, supongo que mañana o la semana que viene o el lunes estará publicado. De todas maneras, quiero decir... pero ¿y cuándo empezarían los vuelos internacionales? Los vuelos internacionales no se cortaron, digamos. De hecho, hoy tenemos 13 compañías aéreas que están operando desde todos los lugares del mundo. Nosotros estamos conectados con Brasil, con vuelos semanales, con Perú. Digamos comerciales, entonces. Son comerciales, sí, pero son comerciales. Lo que hay es una restricción establecida por el DNU de acceso de solamente argentinos. Entonces, obviamente que eso hace que se limite la cantidad de frecuencias de compañías internacionales. Ahora, conectividad de los argentinos con todo el mundo, hoy tenemos conectividad con todo. Lo que van a dejar de ser son vuelos especiales para ser autorizados normalmente. Es decir, no van a requerir autorización. Con que tengan la ruta adjudicada, las compañías van a poder operar. Digamos, empiezan los vuelos de cabotaje. ¿La gente quiere viajar? Por necesidad, naturalmente. Hoy hay gente que necesita viajar, nosotros entendemos esa situación y por esa misma razón es que venimos bregando desde hace bastante tiempo para que pudiéramos habilitar a los esenciales, a las personas por razones de fuerza mayor, a aquellos por cuestiones de salud. Digo, yo reitero, soy del interior, a mí me preocupa muchísimo cuando una persona tiene que venir a la Ciudad de Buenos Aires por un tratamiento médico prolongado que muchas veces le cuesta pagar un servicio privado de remis desde Junín acá. Esos son los que van a poder, de vuelta, entonces esas personas van a poder viajar por micro de larga distancia. Esos son los que pueden viajar en cabotaje. Y en micro de larga distancia, por supuesto. ¿Y internacionales quién puede viajar? Solo argentinos. Solo argentinos. Sí, tanto para salir como para ingresar, naturalmente. ¿Y los micros de larga distancia cuándo empiezan? Están programando las frecuencias y también ya tenemos 12 provincias que nos han autorizado con protocolo los ingresos. Supongo que la semana que viene vamos a tener ya diagramado todas las frecuencias. Usted entienda que hay que conectar 2.000 localidades de la Argentina. Obviamente no es sencillo organizar la frecuencia, no es lo mismo que los vuelos, que es punto a punto, de cabotaje de un aeropuerto a otro. Así que eso es bastante más sencillo. ¿Y los micros van a ser punta a punta o van a estar los famosos lecheros, los que van entrando en distintos pueblos? No, la idea es que trabajen solamente ingresando a una provincia. Es decir, van a salir de la Ciudad de Buenos Aires, van a entrar a la provincia de Mendoza, por ejemplo, y van a ir parando en las localidades dentro de Mendoza. Pueden parar dentro de una misma provincia, no así. Pero lo tienen que autorizar los intendentes. No, lo autoriza el gobernador de cada provincia. Sí, claro. O sea que el gobernador, en ese sentido, va a ser superior, su autoridad pero digo, exactamente, en cada provincia establecen los protocolos. En todo caso, los gobernadores, de acuerdo a la fase que esté cada una de las localidades y la evolución de la pandemia, limitará el acceso o no en cada una de las provincias. Le digo, ministro, por ahí se encuentra con algunas empresas de transporte que no les conviene circular, porque quieren que el Estado aporte. Pero eso se va a cortar, Edgardo, porque la verdad que nosotros hemos acompañado a las empresas de transporte porque efectivamente necesitamos que el transporte y que la Argentina esté conectada, pero no vamos a subsidiar porque sea ninguna empresa y mucho menos cuando está la posibilidad de que empiecen a operar y no lo hagan. Así que eso se termina rápidamente. Me disculpe un minuto, queríamos, bueno, se habló mucho de todo el tema de la pandemia, cómo se manejó. Está el doctor López, estamos con el doctor Gonzalo Camargo, estamos con Carlos Di Pietrantonio. ¿Usted cómo piensa ese manejo? Pues llegamos a esta cifra. ¿Mal? Yo no quiero ser ominoso, Marcelo, pero por ahí voy a decir algo que no le va a gustar a mucha gente. Y esto no lo digo yo, me hago eco de algunas cifras que tiran los investigadores nuestros del CONICET. Esa cifra hay que multiplicarla por lo menos por 5. La de contagios. Estaríamos rondando una cifra mínima de 5 millones de infectados. ¿Está? Esa cifra que están viendo ustedes en este momento, algunos creen que habría que multiplicarla inclusive por 8. No me arriesgo a tanto, pero sí por 5. ¿Está claro? No la de muertos. La de contagios. Sí. No porque la de muertos de alguna manera con el cadáver de alguna manera hay que contabilizarlo, ¿no? Si bien creo más en las cifras provenientes de lo que llamaríamos las estadísticas que tienen que ver justamente con los decesos y con los nacimientos, que se llaman las vitales, ¿no es cierto? En ese caso lo que habría... a esta cifra llegamos, sí. ¿Fue errónea la estrategia del gobierno o esto, bueno, era inevitable y lo importante es que
las camas de terapia intensiva estén más o menos bajo control. No, acá hay un tema con el cual por ahí con algunas apreciaciones que se hicieron acá, por ahí no coincido. Porque, a ver, esto no se hace solamente frente a esto aumentando la cantidad de camas. Las camas no se manejan por inteligencia artificial, alguien las maneja. Y hoy el gran problema que tenemos dentro de lo que es la atención médica es justamente el equipo de salud. Digo equipo de salud porque no es solamente el médico. Una cama de terapia intensiva necesita un médico, necesita una enfermera, necesita un kinesiólogo, necesita todo un equipo en el cual, en este momento, uno de los grandes inconvenientes que hay es que, primeramente, vienen escasos desde hace muchísimo tiempo, Como ejemplo, yo fui director general justamente del ámbito del recurso humano en salud en Cava, que es uno de los lugares que tiene mejor sueldo, y las residencias, entre ellas quedan entre un 30 y un 40% vacías. Los médicos no se quieren seguir formando con estos sueldos y con este riesgo. Y esto es lo que está pasando justamente con especialidades críticas como el intensivismo, por mencionar algunas. Los médicos están trabajando más horas de las que pueden y se mueren. Pero ¿hubo errores por parte de la estrategia del gobierno? Los errores estuvieron desde ambas partes, desde quienes los dieron, que asustaron a la gente en un momento, y a veces esta técnica... ¿El comité asesor? ¿Cómo? ¿El comité asesor? Yo quisiera saber, en cuanto a esto, si el comité asesor, si el Ejecutivo hizo todo lo que el comité asesor... Bueno, Gonzalo Camargo, usted, aparte de ser presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, también forma parte del grupo de expertos que asesora al gobierno. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Asesoraron bien? ¿Y no los fueron escuchados? ¿O sí fueron escuchados? Nosotros teníamos reuniones donde sacábamos conclusiones. Esas conclusiones se las llevaban al presidente y interpretábamos cuál era la cuestión sanitaria del momento en la Argentina, porque las reuniones eran periódicas, y a partir de eso el presidente tomaba las decisiones junto con el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad de acuerdo a lo que creían necesario. ¿Y cómo evalúa estos resultados? La mayoría de las veces coincidían mucho con las posturas que estaban planteadas en las reuniones, en algunas cuestiones no. Interpretamos que tiene que ver con temas estrictamente de decisión política. Y con respecto a la situación actual, obviamente que el número nos asusta a todos, pero también tiene que ver con que la provincia la nación está conformada por muchas jurisdicciones que son totalmente autónomas, que tuvieron un tiempo de preparación, que en muchos casos no lo usaron, que tuvieron en su momento también mucho tiempo de preparación para abastecerse y tener un sistema de salud preparado para recibir la cantidad de casos que están recibiendo ahora, y en su momento no lo hicieron, cuando tuvieron que tomar medidas como para cerrar en diferentes momentos y oportunidades, cuando iba creciendo la curva de casos, a pesar de los consejos no lo hicieron. Pero bueno, eso es una cuestión que, insisto, o sea, es puntualmente de cada una de las jurisdicciones, independientemente de lo que uno pueda sugerir. Pero lo que yo puedo decir, y con respecto a lo que decía el doctor, es que este 1 millón de personas que tenemos acá de casos fue atendido una por una por cada uno de los médicos de guardia de toda la Argentina. A todas estas personas se le hizo el test, a todas estas personas se las evaluó y se las clasificó para ver si necesitaban irse a la casa con un seguimiento continuo en su casa para ver cómo evolucionaban, a las que se internaban en una sala de clínica médica o a las que iban a terapia intensiva. Entonces, a veces los números solos no dicen cosas, sino que tienen que tomarse en un contexto. Y obviamente que este número también tiene que ver con que el sistema de salud estuvo preparado con respecto, coincido con el tema de la formación de personal de área crítica, porque yo, al representar a los emergentólogos, considero que la formación de los médicos de guardia en general no es la ideal. O sea, nosotros luchamos por una mejor formación en general de todas las áreas críticas, tanto lo que es el departamento de emergencia, como es la terapia intensiva, como es la medicina interna. Pero sí entiendo que toda persona que necesitó una atención la tuvo. La que necesitó una cama de terapia intensiva la tuvo. No tuvimos en ningún momento... En ese sentido, considera que es un éxito, entonces. O sea, no se puede hablar de éxitos en contexto de este sistema y de este momento tan cruel. Pero sí se puede hablar de que el sistema contuvo a todo este tipo de
de casos. Y no hay que olvidarse que de este millón de personas, 850.000 ya están recuperados. Entonces, esto es un tema que también es importante para recalcar. Ya nos está escuchando también Eduardo López, ¿no? Con él hemos hablado varias veces de esto. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar en A Dos Voces. ¿Cómo evalúa usted toda esta discusión que hay ahora? ¿Actuamos bien, actuamos mal? ¿Estos números se corresponden a lo que se esperaba para esta época? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Vamos a analizar un poco con cierto grado de tranquilidad a la enfermedad, a esta pandemia, porque si no entran los intereses particulares o políticos que no son nada útiles en una pandemia. En primer lugar, Argentina hizo una cuarentena precoz por 3 motivos. El primer motivo, porque no se sabía cómo iba a impactar esta pandemia en el país. Segundo, porque el sistema de salud no estaba preparado para una pandemia. Y en tercer lugar, teníamos el modelo Europa, donde tenía una enorme cantidad de casos por día. Esa cuarentena fue bastante exitosa en la primera etapa, se equipó y se agregó. Quiero aclarar al doctor Pietrantonio que es imposible preparar en 30 días a un equipo de salud nuevo. Quiere decir que para bien o para mal, con un trabajo fenomenal que hicieron todo el sistema público, es lo que había. Porque lamentablemente usted no puede armar un terapista en 3 meses ni una enfermera en terapia intensiva en 3 meses. Y eso también hay que entenderlo, el concepto de pandemia. En segundo lugar, teníamos las camas de terapia intensiva que durante varios meses se planteó que iban a colapsar en el AMBA. No solo que no colapsaron, sino que se trabajó a pleno y no hubo colapso de las camas. Sí es verdad que hubo un enorme esfuerzo y hay que felicitarlo a todos los emergentólogos y terapistas que trabajaron muy fuerte. El tercer punto es que el AMBA que iba a colapsar, el AMBA en este momento está en franco descenso en la curva de casos, diríamos. Prácticamente hace más o menos 15, 20 días que el número de casos en el AMBA ha disminuido. Y el tercer punto, que muchas veces la gente se olvida, es cómo se trabajó muy rápido, mancomunadamente con los barrios populares, para evitar una enorme diseminación del virus, pudiéndose bloquear muy rápidamente por el plan Detectar. Claro. Creo que estos son realmente éxitos. Por supuesto que en ninguna pandemia todos son éxitos, hay luces y sombras, y creo que hay lecciones aprendidas. Nosotros insistimos muchas veces que había que aumentar los testeos, porque los testeos con el plan Detectar es la mejor herramienta para eliminar, diríamos, detectar, mejor dicho, el conviviente estrecho y eliminar el virus de la circulación. Nosotros tuvimos el plan Detectar que fue intermitente, no fue con la intensidad que era necesario. Hay una buena noticia recientemente que tampoco es interesante, hay una ampliación presupuestaria de 10.000 millones de pesos para aumentar el plan Detectar en todas las provincias. Yo creo que eso fue uno de los temas. El segundo tema fue algo que planteó Gonzalo, que es muy rápido. La curva en las provincias, el brote al interior, fue en casi todas de crecimiento exponencial, porque estaban todas en fase 4 y no se esperaba esto, diríamos, y esto fue un tema que ocurrió en muchas jurisdicciones. Y eso también es una lección aprendida en este aspecto. Con respecto al número de casos, el número de casos realmente tiene un impacto que es casi binario. A medida que bajaban los casos en el AMBA, que estábamos todos preocupados, con un 95% de casos eran todos del AMBA, hoy tenemos 70% de los casos son del interior del país. Y eso es muy importante porque hay que trabajar muy fuerte en las provincias. Doctor, hay que tratar de llevar el plan Detectar a las provincias. O sea que usted, Marcelo. Por lo que usted está relatando, considera que la estrategia tiene más virtudes que defectos. Que está mal decir, bueno, fue un fracaso, o está mal decir fue un exitazo, digamos. Pero que tuvo más virtudes que defectos. Sí, yo le voy a explicar. Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de allá de Buenos Aires, dijo, si no hubiéramos hecho cuarentena, esto hubiera sido una catástrofe. Lo dejo ahí para que cada uno interprete qué significa esto. Yo creo que hubo cosas que se hicieron bien y cosas de lección aprendida que tenemos que mejorar, que no se hicieron con la misma intensidad que era necesario. Y usted lo sabe porque he charlado muchas veces con usted con respecto al tema de los testeos y de llevar el plan Detectar a todos los lugares. Y el otro tema que es muy, muy importante, diríamos,
En el tema de la comunicación, yo creo que también no fue una buena comunicación, porque yo creo que había que haber hecho comunicación a distintas franjas etarias vinculadas sobre todo al joven, que tiene más tendencia a incumplir, y creo que eso no lo hicimos con ahínco. A propósito de lo que está señalando usted ahora, esto último que dijo, yo le quería preguntar si usted teme que esta apertura que se dio, los que vivimos en el AMBA podemos ver en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, las plazas, lugares públicos llenos de gente. Hay mucha gente que no respeta la distancia, que no usa barbijo. Estamos hablando por ahí de más jóvenes. Y que viene el verano. Y que viene el verano. ¿Usted teme que, más allá de esta curva que está bajando, que haya algún tipo de rebrote por esta causa en el AMBA? Yo creo que los jóvenes tienen que leer lo que ha pasado en Europa para entenderlo. En general, las normas de protección individual son muy exitosas, que es el uso de barbijo y el distanciamiento social. Cuando uno rompe esto del barbijo y el distanciamiento social, uno pone en riesgo. Y el otro tema que es interesante es que en general el joven hace una enfermedad benigna, pero esto no impide que no transmita, diríamos, a convivientes de mayor edad o con alguna enfermedad de comorbilidad. Por lo tanto, si hay un mensaje que vale la pena repetir, es el uso del barbijo y el uso del distanciamiento social. Sí. Puede parecer excesivo y ya burdo porque se repitió muchas veces, pero se sigue repitiendo en Europa. Fíjese que en Europa hay países que han decidido colocar multas en euros si el individuo no usa barbijo, el caso de Francia o el caso de Inglaterra en libras. Quiere decir que esta es una medida universalmente aceptada junto con el distanciamiento social. Entonces yo creo que nosotros tenemos que comunicar mejor y creo que tenemos que ampliar el testeo. Bien. Esto creo que es fundamental para mí. Seguro. Doctor, le agradecemos. Gracias por participar en A Dos Voces. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, lo escuchamos, doctor. Sí. Creo que exactamente igual que va a pasar en otros ámbitos de nuestro país, esto viene muy bien para plantearse qué tipo de salud queremos de aquí en más, ¿no es cierto? Evidentemente, esto hubiera pasado lo mismo si hubiera ocurrido hace un año atrás, 2, 3, 4, 5, porque nadie estaba preparado para una pandemia, ni estaba preparado además para hacer frente a un virus que es totalmente desconocido en su forma de actuar. Esto es lo que me hace estar de acuerdo, por supuesto, con el doctor López. Pero el tema fundamental es que tenemos un sistema de salud que realmente es ineficiente por donde se lo mire, desde todo punto de vista. Hasta inclusive me llega a pensar, como estaba, creo que lo dijo Hernán acá, que hay que hacer un replanteo inclusive de la forma con que se administra la salud. Claro. Este federalismo, yo no sé cuánto bien le hace a la salud, ¿está? Porque el Ministerio de Nación solamente tiene un rol rector que en definitiva después se encuentra frenado en la provincia porque tiene que hacerse cargo a través de dictar una ley propia, los municipios a través de las provincias se durmieron, parece, como al comienzo parecía que no iba a llegar y siguieron su ruta. Y el 80% del país geográficamente estuvo casi 4 meses casi sin casos, todos los casos estaban concentrados en el AMBA y en ese momento se pudieron haber tomado medidas precautorias y de preparación del sistema para una posible, porque se sabía que había una posibilidad de transmisión de casos hacia el interior y en muchos lugares no se hizo. En muchos lugares se hizo. Por suerte, yo sé y me consta que hay en la mayoría de las provincias en este momento operativos del Ministerio de Salud generando el plan Detectar en cada una de las provincias con diferentes modalidades. Y otro punto que me interesa destacar es que ahora que estamos en esta situación y que viene del tema del mejor clima y de que empieza a haber movilidad, que por favor tomemos todos en cuenta de no tener síntomas ni nada para moverse de una provincia a otra y seguir transmitiendo ahora, el virus, doctor, y que no haya un rebrote con respecto a esto. De 1 millón o lo que sea, ¿no? Porque siempre se planteó que siempre eran más. Sí. ¿Esto sigue? O sea, estos 15.000 todos los días, 18.000, porque digamos, ahora hay más apertura, mañana empiezan los vuelos. No, bueno, a ver, en el AMBA se están estabilizando con tendencia a la baja y en muchas provincias se están estabilizando con tendencia a la baja. En algunos lugares puntuales
están con una tensión importante del sistema de salud. La idea es que todo empiece a tender a la baja, como ha pasado en todo el lugar, pero tenemos que tener mucha cautela con respecto al verano, a los movimientos, al intercambio entre las provincias con respecto a eso. Gracias. Y que los protocolos sean muy estrictos, ¿no? Pero a propósito de los protocolos, Meoni, volvemos con usted por el tema. ¿Cómo son los protocolos, digamos, si son buenos tanto en el transporte, en los micros, como en aviones, ¿no? Sí, de todas maneras, claramente que lo que dijo el doctor López, los protocolos seguramente los doctores pueden reafirmar. El mejor protocolo, obviamente, que es el barbijo y el distanciamiento y la higiene de las manos. Nosotros sí exigimos los vuelos de cabotaje que sea provisto el barbijo tricapa por recomendación del Ministerio de Salud. Naturalmente que nosotros los protocolos son avalados por el Ministerio de Salud. Digo, haría muy mal yo desde transporte decir cuál es el protocolo. El protocolo es el que dispone el Ministerio de Salud. Lo que nosotros hemos limitado es la cantidad de pasajeros en el caso de los micros de larga distancia en función de poder mantener ese distanciamiento social. En el caso de los aviones, en función del sistema de aireación que tiene los aviones, permite una ventilación diferente, por lo cual da más seguridad. Entonces se evita, se mantiene el uso total del avión, aunque la verdad es que no hay vuelos completos por la demanda, por lo tanto se mantiene el distanciamiento de todas maneras. Así que hay protocolos exclusivos, después hay protocolos específicos de distanciamiento y de control en cada uno de los aeropuertos, y después cada provincia tiene su propio protocolo. Yo tengo dos cuestiones muy breves y puntuales, que ya que lo están viendo en todo el país. Los argentinos que quieren volver a su lugar de origen en micro, porque no tienen plata para viajar en avión y en remis, ¿lo van a poder hacer ahora con los micros? Sí, claro, porque están dentro de los que están habilitados por el certificado único habilitante, que cada provincia los habilita. En la medida que cada provincia habilita ese retorno, pueden volver en micro. Y el otro tema, ¿qué pasa con la temporada de verano? Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires empieza ahora en noviembre los dueños de departamento y en diciembre ya empieza la temporada. ¿Se va a poder viajar en micro y en avión? No, dependerá obviamente de la evolución de la pandemia. Eso, nosotros dependemos del Ministerio de Salud para tomar las decisiones en materia de quién se moviliza y quién no. Yo no soy un emperador del transporte que dispone, sino que entiendo que hay un grupo de responsables. Aquí hay quien integra ese comité de asesores y hay autoridades sanitarias en todo el país que son quienes disponen esas razones. Nosotros nos adaptamos a esa situación. Pero lo están consultando claro que nosotros no ustedes. disponemos nada. No, pero se están el Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias, El ¿usted Ministerio de recomienda? Salud, o sea, nosotros, recomendamos. Lo que hacer es asesorar. Pero las últimas veces ni lo llamaron a Olivos. ¿Cómo que no? La última vez me parece que La no. última vez, una semana antes del anuncio del presidente, estuvimos reunidos con la doctora Bisotti y con el ministro el sábado anterior a la toma de medidas, y como durante la semana no hubo ningún cambio, no nos volvimos a juntar, pero por eso sí lo llamaron. ¿Están de acuerdo ustedes con que hoy tuvimos una reunión con el ministro y con la doctora Bisotti, donde obviamente nos confirma, porque a pesar de todas las versiones que salieron en todos lados, donde que los dejaron de lado, que ya no los toman en cuenta, que miles, o desde que teníamos contratos. Perdóneme, doctor, antes hacían un show, el gobierno decía, nos reunimos ahora en una hora, ahora le hicieron sotoboche. Pero el micro se vio entrar a la Casa de Gobierno el sábado ese previo, como pasó siempre. La idea es que cada vez va menos gente por la idea de proteger al presidente de la presencia. O sea, nosotros reunimos vía Zoom, todos los integrantes y después va una comitiva muy pequeña al presidente. Está Mario Negri, que ahora vamos a hablar, pero no en Lombardi, no se está pidiendo... Y a mí me parece que hay en muchos puntos lo que se dice es bien coincidente. Faltó testeo es evidente, si no, ese fue el éxito de los grandes países del mundo, fue el testeo, ir derecho al caso. La comunicación, yo insisto, me lo pueden decir 1000 veces, solamente la estrategia del miedo es muy mala. Hay que apelar a que los argentinos, a los ciudadanos responsables, a los ciudadanos, e insistir 1 y 1000 veces. Ponete el tapabocas, mantener distancia social, lavate las manos. El Camargo quiere decir algo y ahora yo vamos con Gustavo. Insuficiente. Meter miedo, yo quiero una idea porque a mí es meter miedo en una sociedad es muy complicado, porque el miedo al COVID termina siendo miedo a otras enfermedades, miedo a no poder despedir a un familiar cuando fallece, miedo a morirte ahogado como pasó recientemente en Formosa, y termina siendo miedo al consumo. Lleva un momento que lleva el estrés, lleva un agotamiento, y el miedo después se transforma primero después en incredulidad y después en desidia directamente. Pero porque además esto tiene una cosa fundamental.
hasta que a uno no le toca algo cercano, un padre o un abuelo que se mueve, no vemos la gente en la calle que se... A ver, Camargo quería contestarle a Ana. Con respecto a medidas de miedo, digo, los países de las grandes libertades como Australia y Francia tenían estado de sitio después de las 20 de la noche, o sea, después de las 20 horas, o sea, y eso por suerte en la Argentina no ha pasado, en Chile pasó, en Francia pasó, en Australia pasó, quieren en el Reino Unido a partir de las 20 horas cierran todos los bares, en muchos lugares ponen multas, así que me parece que la cultura del miedo no es tanto el discurso público, sí, es el discurso de hay que cuidarse. Yo Está quiero claro que hay que volver cuidarse, no hay mucha algo ciencia. que dijo... El único escudo Perdón, que tenemos en este momento contra el virus es cuidarnos. No, hasta que aparezca la vacuna no hay otra ciencia. Yo vuelvo a la responsabilidad. Yo escuché atentamente el discurso de los 3 médicos. Lo conozco, disculpen mi ignorancia, al que uno más conoce es al doctor Eduardo López, por distintos motivos. Entre otros, porque atendía en el edificio donde vive mi madre, lo conozco hace 40 años. Sí. Pero a lo que voy es lo siguiente, es muy importante escucharlos y ver de qué manera opinan para cuidar a la gente. Yo vuelvo a lo de Meoni. Los políticos de la oposición con responsabilidad de gobernar tomaron las medidas que les parecía pertinentes. Cuando Rodríguez Larreta prohibió salir a los mayores de 65 años, ninguno de nosotros hizo ninguna exteriorización. Cuando permitió salir a correr, ninguno de nosotros hizo ninguna exteriorización. Porque la responsabilidad es de él, toma la responsabilidad que entiende para cada momento qué es lo mejor. Ni lo acusamos de coartar las libertades a los viejos que no dejaba salir, ni lo acusamos de irresponsables porque la gente salga a correr. En el medio, todos nos tenemos que cuidar. Entonces, si uno hoy quiere entrar a Mar del Plata o quiere entrar al Partido de la Costa, no puede, si no tiene un permiso especial hasta el 1 de noviembre. En uno lo gobierna Cambiemos, el otro lo gobierna el peronismo. En ninguno de los dos, nosotros, los que estamos gobernando y tenemos responsabilidad de gobernar, decimos nada. Ahora, uno es de Cambiemos, otro es del peronismo. Los que no tienen responsabilidad de gobernar, Lombardi, Mario Negri, pueden decir lo que quieran, es contrafáctico, meten miedo. Digo, yo prefiero que la gente se cuide por un poco de temor y que no pase lo de Inglaterra y Boris Johnson, que terminó él contagiado y 40.000 muertos en un mes nada más. Negri, sí, ahora Hernán. Bueno, acá López hizo alusión a usted, ¿no? ¿Qué López? Gustavo López. No, acá. Eduardo López. Ah, no, le mando saludos, Yo soy responsable, hace muchos años en la política. Y fui el primero que fui a decirle al presidente que estábamos para acompañarlo sin ningún tipo de condicionamiento. Pero somos oposición, creo que mejor que la que tuvimos nosotros. Y lo que queremos es hablar de los hechos. No queremos discutir sobre el pasado, pero si quieren tomamos un café sobre el pasado. Pero lo que hay que hablar es de la Argentina de hoy y la que tenemos por delante. Y lo que está absolutamente claro, les guste o no les guste, es que los hechos son los que muestran una Argentina profundamente en crisis. Parte por cada uno de los que le corresponde, sin inventar cifras ni números. Pero hay casi 4 millones de argentinos que no saben si mañana vuelven a trabajar. Y tenemos que hacer algo. Y le hemos ofrecido ayuda al gobierno. Pero el que tiene que convocar al diálogo es el presidente. No tiene que bajar al barro. Y me extraña, porque yo no soy ni agente del odio ni nosotros hemos profesado esa palabra. ¿Qué hubiese pasado si alguien como el jefe de gabinete de este gobierno hubiese dicho lo que dijo él, en los momentos que creían que al virus los vencían como jugando al fútbol? Cuando dijo si estuviera Macri gobernando tendríamos 10.000 muertos en la Argentina, vamos en 30.000. Hay que cuidar las palabras si uno es responsable. Nosotros necesitamos, los argentinos, encontrar un acuerdo grande, permanente, que fije un horizonte de salida, no ideologizado. Y que hay incertidumbre, hay incertidumbre. No digan que no hay que enojarse por eso. Eso no es una mala palabra. Hay incertidumbre en la Argentina y hay incertidumbre también en la Argentina frente al mundo. Ayer reclamaban elecciones transparentes en Bolivia, cosa que me parecía muy bien. Hoy se abstuvieron en la OEA.
para reclamar elecciones transparentes en Venezuela o Nicaragua. Entonces no hay que enojarse por eso, son miradas distintas. Y lo que estoy convencido es que si acá no hay un programa de desarrollo sostenible en el tiempo, que garantice el crecimiento sustentable de la Argentina, que realmente no cargue ni siga metiendo impuestos por todos lados con una presión tributaria que estamos en el 28%. Nosotros buscamos bajarla y la bajamos un poco, no alcanzamos. Y si creemos que la emisión es el camino para seguir viviendo, que por supuesto se justificó ahora porque no había financiamiento, pero si miran el presupuesto nuevo, la baja del déficit fiscal de 3.3 es sobre todo los gastos invertidos en COVID. Es decir, que para el gobierno a fin de año termina la pandemia, porque claro, supuestamente en esos 3 puntos están los aportes a las empresas, los aportes a los que no tienen. Y si no es así, dígame de dónde se va a recaudar, cómo va a ser, donde se crea incertidumbre económica, donde le aumentan los impuestos. Entonces, acá hablemos con seriedad. Todos sabemos de dónde venimos y dónde estuvimos. Yo no me he movido nunca de la foto y me hago cargo de las responsabilidades que tengo con el pasado. Y queremos construir un futuro. Y en la democracia eso es alternancia. Y mañana ganará otro, pero le digo ya, así ganemos nosotros. Si esta Argentina no tiene un acuerdo de base sustentable mucho más amplio, no tiene futuro, porque estamos abajo del Himalaya. ¿Cómo vamos a sacar 1,5 millones más de pobres que aumentan en la Argentina? Claro, si no hemos peleado por la educación. Bien. ¿Cómo van a decir que se llevaban muy bien entre Buenos Aires y la capital? Si pareció un campeonato gritándole que el virus lo vendían en la capital federal y lo trasladaban al Gran Buenos Aires. Entonces, permítame, porque yo he estado 1 hora y 15 escuchándolos, y tengo algunos años de política y de responsabilidad en el Parlamento. Miren, hay que hacer un protocolo nacional. Vuelven los vuelos y vuelven los ómnibus. Pero hay que acordar con los gobernadores, porque el federalismo no es anarquía. No puede ser que el federalismo invertido para repartir la plata. Y después, en nombre del federalismo, cada uno hace lo que quiere. Le hemos pedido al ministro del Interior convoque a los gobernadores. ¿O no le llama la atención? Resulta que ahora a Formosa, la ministra de Seguridad, lo felicitaba al gobernador y se ha muerto un chico de 23 años ahogado en el Bermejo desde Córdoba por visitar a su hijo después de 7 meses. Acuerden el protocolo nacional de circulación. La circulación es un derecho constitucional. Entonces, lo que hay que hacer es normalizar institucionalmente el país para combatir el virus. Mario. Si nadie está repartiendo virus. Pero también nosotros no hacíamos propaganda, ni decíamos que los italianos eran ignorantes, ni que los españoles eran peor que nosotros y que vinieran a buscar cátedra. Hay que tener prudencia, pudor, humildad. Y cuando uno gobierna, no es una carrera de posta de 1000 metros para preguntar quién es el que gobierna por semana. Es el presidente el que gobierna. Lo que sí sabemos es que el presidente es Alberto Fernández. Lo que queremos saber es a dónde quiere ir el presidente con la Argentina. Esa respuesta no la tenemos nosotros. Pero si mañana nos llama a dialogar sobre la base de la normalidad institucional, nos va a encontrar. Yo no estoy para hacer Mario, tenemos que ir cerrando. Para escuchar chicanas. Bueno, le agradecemos, Mario, y lo invitamos acá al piso. Siempre es mejor que por Sky, este tipo de cosas. Gracias. Meoni, bueno, usted lo escuchó a Negri, él dice que hay que tener con la anarquía, que los gobernadores dicen cada uno hace lo que quiere. No, lo que hay es una realidad clara de cómo va evolucionando la pandemia en cada región, y creo que eso es que hay que comprenderlo en un sistema, por supuesto que federal, pero también en el marco de la evolución de la pandemia. Parece que hay cuestiones que son casi elementales, que no necesita uno ser un profesional médico para darse cuenta que la forma de atacar una situación es de carácter local. No es un tema general, no estamos frente a una pandemia que funciona de una manera repetitiva en cada lugar, de manera sistemática, igual, y por esa razón es que hay protocolos diferentes y que hay acciones diferentes, porque tienen que ver con cómo han ido evolucionando la pandemia. Es decir, nosotros tuvimos enorme tiempo sin ningún tipo de inconveniente con la circulación, por ejemplo, de mercaderías y todos los camiones trabajando y en plena cosecha. Y la verdad es que ahora hay una situación absolutamente distinta. Vamos a ver cómo funciona a partir de mañana, ¿no? Este sistema. Va a funcionar bien. Bueno, ojalá. Gracias. A ver, 30 segundos, porque estamos súper pasados. Simplemente como reflexión, la oposición está totalmente unida, los que gobiernan, que nos estamos unidos, tenemos toda la misma mirada
y nos va relativamente bien proponiendo una alternativa. Y nos van a encontrar, como decía Mario Negri, nos van a encontrar en un diálogo con la Constitución y con todo el mundo mirando. Porque ojalá hubiéramos tenido nosotros una oposición con lo que nosotros le estamos brindando hoy a Alberto Fernández. No somos fabricantes de piedra, nosotros no lo somos. Bien, gracias. No, gracias. Gracias, porque estamos cerrando. Invitamos a otro. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hacemos una brevísima pausa y volvemos. Tenemos calificación. Sí, debate tuvimos. Esta noche se nos fue el tiempo muchísimo. Pero... Así es, pero bueno, vale la pena. Es mejor jugar por el debate. No hacemos ni periodismo ni militante ni de guerra. Hacemos periodismo y acá escuchás a todos en A Dos Voces. Pausa y volvemos. ¿Necesita la mejor visibilidad para su local comercial? Adrián Mercado. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. Human Banking es que puedas sacar tus tarjetas Superviel de crédito totalmente online. Pedí tus tarjetas en superviel.com.ar con un 50% de ahorro en tu primera compra y bonificadas por un año. En una era con mucho banking, te ofrecemos mucho más de Human. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, seguimos en A Dos Voces, vamos a calificar. Claro, porque el boletín lo esperan todo muy rápido, pero tenemos 3 para calificar. Bien, a ver, el primero, varones del conurbano no tiene nada que ver con varones, con el género varones. Axel Kicillof, confundió a los varones, que tiene que ver con el título de nobleza, por eso le dicen varones del conurbano, con el género varones, porque estaba hablando de una política de género. Papelón absoluto de Kicillof. ¿Calificación? 3. Bueno, dale, otro más. Y creo que le regalamos nota. ¿Sí? Bueno, a ver, otra vez, Marcelo, tenemos que calificarlo los Juntos por el Cambio. Se va a enojar todo, Juntos por el Cambio, pero otra vez suspenden el Zoom para evitar, para profundizar en Internet. ¿Por qué no lo cancelan directamente? Claro, pero yo digo, claro, no están obligados a hacer un Zoom. Claro, no lo hagan, sino, a ver, si hay tanto quilombo entre ellos. Por lo menos esta vez nos dijeron, no tenemos tema para tratar, ¿no? Que era otro papelón. Yo digo, preferible que no hagan nada. Y entonces uno, ahí está. Ahí está. Bueno, y nos queda uno más. Sí. Bueno, esto nos vamos a Uruguay, Sí, 2 expresidentes. José Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti se retiraron de la senaduría, renunciaron, ¿no? Fueron rivales, dejaron el Senado y se despidieron con un abrazo y con discursos de concordia que la verdad los políticos argentinos podrían aprender el 10% de eso. Sí. Con eso estaríamos bárbaros. Así que le ponemos un 8. Un 8, sí se merecen. No, 10 porque nosotros, y hasta ahora no dimos nunca, pero un 8 está bien. Un 8 está bien, sí. Algunos decían 10, no, 10, no regalemos nota. Fue un abrazo, está bueno. Los envidiamos porque acá no se juntan. Que aprendan los políticos argentinos. Acá hacen todo lo contrario. Más que abrazo, le tiran cascote. Bueno. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, nos estamos yendo. Dale, Marcelo, un lindo programa con debate. Sí, como siempre, todas las voces aquí en A Dos Voces, ¿no? Bueno, tranquilo mañana el dólar. Vamos a ver, paso a paso. Paso a paso. Bueno, felicitaciones, ganó Racing, así que por lo menos ve fútbol. Te veo viviendo el partido. Yo no puedo ver un partido de fútbol. Gritando, golpeando. Golpeando, sí. Marcelo es calentón viendo partidos por televisión. Bueno, nos vamos, nos reencontramos el miércoles próximo, como siempre, en nuestro compromiso con vos.